La relación de títulos conocidos de Zoé Valdés es realmente sumamente extensa y está llena de cimas altísimas. Ha recibido premios, galardones, distinciones. Es sin duda alguna la escritora cubana más conocida, más estimada, y yo personalmente tengo una gran parcialidad por su obra, por la calidad, por el talento, en fin, por todo lo que aporta su escritura. Zoé Valdés es además bloguera, esa palabra a mí no me gusta, pero bueno, es la que usamos. Sistemáticamente aparece y bueno, en fin, vamos a través de la conversación, vamos a conocer un poco más de Zoé Valdés. Zoé. Hola, gracias, porque tú sabes que esta emisión que haces con Personalidades del Exilio me encanta, la sigo, siempre que me llega el enlace lo enlazo también a mi blog, porque creo que además es una entrevista muy completa de las personas que entrevistas, y te lo agradezco mucho la invitación. Hombre, no podía faltar. Además, para complacer a Wenceslao, y porque venías tú, me he puesto de traje en Miami. Muy guapo. Bueno, gracias por lo de guapo. Muy bonito. Me gustaría, porque creo que aunque sea escrito, está en la internet, todo eso, es decir, se pueden encontrar datos, pero me parece que este medio facilita un poco más la narrativa, ¿no? Me gustaría que hablaras de esa faceta de tu creación, que sin lugar a dudas fueron tus comienzos, y que no has abandonado del todo, que es la poesía. ¿Podrías hablar un poco de eso? Sí, claro. Sí, yo empecé escribiendo un diario, como casi todos los escritores. Es verdad que yo era una niña, porque mi abuela siempre... Yo vivía en un lugar muy cerrado, un cuarto de un solar en La Habana Vieja. Era un espacio muy estrecho, y mi primo y yo nos pasamos la vida tirándonos del balcón para el colchón de la cama, que era no había mucho espacio, había que caminar verdaderamente entre entresijos, ¿no? Entonces, mi abuela, para no echar a perder el colchón, no porque me fuera a romper yo la cabeza, dijo, por favor, denle algo a esta niña para entretenerla, un lápiz, un papel. Y ahí fue donde empezó la aventura de la escritura conmigo, gracias a ella. Ella era una actriz... Qué sabia. Sí, ella era una actriz del Teatro Martí muy mala, de segundos roles, de segundos personajes secundarios, y ella todo lo ensayaba conmigo, sus papeles, ¿no? sus personajes. Es de ahí que por ahí te viene también entonces la otra faceta, ¿no? Una de las otras facetas. Sí, ¿no? sí. Entonces ella empezó a leerme, ella declamaba poesía. Ella declamaba Baudelaire en francés, tenía un acento malísimo, ella no entendía nada del francés, pero ella había decidido que el lenguaje del amor, del deseo, era el francés. Ella era de origen, o sea, nació en Irlanda, fue de 2 años, la llevaron de 2 años a Cuba. Y claro, ella tenía esa cosa con Baudelaire, con Verlaine y todo eso. Entonces, por ejemplo, ella recitaba Ces ailes de Jean m'empêche de marcher, con un acento terrible, Ces ailes de Jean m'empêche de marcher de Baudelaire. Sus alas de gigantes me impiden caminar o avanzar. Y así empezó la aventura de la poesía, porque yo creo que fue el corredor que me llevó una cierta libertad, ¿no? Libertad también de acción. Yo era una niña muy inquieta. Sigue siendo una niña muy inquieta. Sí, gracias. Y eso me calmó, me tranquilizó mucho, y ella me enseñaba también, por ejemplo, ella me decía, esta palabra no, esta sí, esta palabra quizás, y así fue como empezó. Ella me hacía como unos talleres literarios para mí sola. Tenemos una experiencia en común, porque de mi abuela era así también. Ah, qué bien. Sí, ya, las abuelas cubanas que hay que darle premios. Sí, que hay que darle premios, sí. Pero bueno, perdona que te interrumpí. Entonces, ¿fue tu abuela ese factor que te...? Fue mi abuela, y a los 17 años yo empecé a los 11 años ese diario, donde ella escribía todo. Eran 3 mujeres en un cuarto, mi tía, mi madre y mi abuela. Y cada vez que pasaba algo entre ellas, decía, esto hay que escribirlo, mi abuela, esto hay que escribirlo, escríbelo para que no se nos olvide.
Y yo era como un poco la escribana de las tres, ¿no? Y así, mi diario era ese, era todo lo que hacían estas tres mujeres. Tú venías a ser la cuarta mujer en miniatura. Sí, y estaba mi primo, que también era mujer, porque mi primo desde niño ya decía que él era una mujer, él se ponía una toalla en la cabeza, y cada vez que jugábamos decía, tú eres el príncipe, la princesa soy yo. Y así, entonces... ¿Y no tenía problemas con tus tías, con tu tía, con tu mamá, con tu abuela? No, porque mi tía nunca lo vio. Mi tía, tú sabes, estas madres cubanas que no lo quieren ver. Ajá. Y mi tía nunca lo quiso ver. Mi abuela sí, mi abuela lo decía. Este niño hay que ver porque este niño no quiere ser niño, quiere ser niña. Y jugaba con mis muñecas y todo. No se preocupaba tanto, ella como en el medio del teatro, tú sabes que eso a ella le daba igual. Y mi madre era una mujer que mi madre quería a todo el mundo por lo que era. Mi madre nunca se detuvo a decir, oye, mira que si esto, no. Mi madre esas cosas eran para ella, ella veía adentro, ella no veía ese tipo de cosas. Sí, me acordaste a mi madre, perdona. Sí, así. Es que hay mucho en común de estas madres cubanas también de la misma generación que eran así. Entonces a los 17 años ya yo tenía un cúmulo de poemas ahí que había ido juntando y a los 17 años empecé ese libro, Respuestas para Vivir. Era un momento muy politizado, los años 70, el quinquenio gris, todo eso. Y yo había leído casi toda la colección de poesía de Casa de las Américas, donde estaba, por supuesto, Roque Dalton, Jaime Suárez Quema, Poetas del Salvador, de Nicaragua, todos estos poetas, que era a lo que teníamos acceso. Y que muchos de ellos eran grandes poetas, no cabe duda. Roque Dalton lo era, y Jaime Suárez Quema, a pesar de que su obra es muy pequeña, también lo era. Muy breve, quiero decir, no pequeña. Entonces, tropecé con este poema de Roque Dalton que se llama Preguntas para Vivir. Y yo le titulé mi libro Respuestas para Vivir en relación a ese poema de él, ¿no? Hay poemas políticos. Hay poemas políticos porque incluso cuando yo llevé el libro, imagínate, yo era muy jovencita, lo llevé a Letras Cubanas, que era lo único que existía, y estaba el editor Raúl Ruiz, que era un poeta de los años 50, de la época de Carilda. Me dijo, ay, estos poemas son muy eróticos, yo esto no lo puedo publicar, son poemas demasiado eróticos y demasiado transgresores. Además escrito por una mujer. Sí, en aquella época. Pero si me pones 4 o 5 poemas políticos, lo podemos arreglar. Entonces yo regresé a la casa y lo único que hice fue, pues, escribir lo que estaba pasando en ese momento. O sea, hay incluso poemas a un niño nicaragüense, Luis Alfonso Velázquez, que habían supuestamente asesinado. O sea, ese tipo de cosas que también era nuestra realidad y que a nosotros nos impactaba, ¿no? Porque era lo que nosotros estábamos viviendo. ¿Tú te sensibilizaste, digamos, con la tragedia del niño nicaragüense? Yo me sensibilicé con todo eso. ¿No era una defensa de Nicaragua o del No, era una defensa de todo eso porque eso era lo que nosotros estábamos viviendo. Ya. Y yo no, hoy por ejemplo, cuando me dicen no te arrepientes de haber escrito eso, pues no, y además están ahí, yo nunca los he escondido porque yo era lo que nosotros teníamos que creer, a pesar de que en mi casa no, mi casa, mi madre era muy, muy anticastrista, mi abuela era batistiana, porque mi abuela tenía, por su antimachadismo, era muy pro-batista. Mi padre había sido revolucionario de guardar de los brazaletes para el 26 de julio y todo eso, y cuando le fusilaron a un amigo, pues entonces ya se volvió muy anticastrista, estuvo preso 5 años y todo. Y en mi casa, yo era católica, iba a la iglesia. Cuando me tocó ser pionera a los 7 años, pues a mí me apartaron junto con los testigos de Jehová, a los católicos y a los testigos de Jehová, y nos dijeron que no nos podían dar la pañoleta de pionero. Ahí estaban todos los padres. Ustedes no se la merecían. Sí. Entonces vino el director de la escuela, que era Jesús Escandel Rey, que había sido un amigo de Mella, y dijo, ¿por qué estos niños están apartados? Y la maestra dijo, bueno, porque son católicos y testigos de Jehová. Estaban los padres, mi madre como trabajaba no estaba, pero estaba mi abuela, que era la que me llevaba a la iglesia. Irlandesa, al fin y al cabo, pues muy católica, aunque ella se mezcló con todas esas religiones cubanas y todo, ¿no? Después hizo santera y todo eso. Entonces,
él dijo, no, hay que darle la pañoleta, y a mí me preguntó, ¿tú de quién quieres ser hija, de Dios o de Fidel? Esa fue la pregunta, fíjate. Y yo miré a mi abuela y mi abuela me hizo así. Entonces yo dije, de los dos, y me pusieron la pañoleta de pionero. Cuando salimos de ahí, mi abuela me fue dando coscorrones hasta la casa, porque me dijo, pero ¿cómo de los dos? ¿Estás loca, abuela? Pero tú me hiciste así. Y entonces me dijo, no, que la verdad, ve de verdad. Y claro, o sea, yo era una niña de 7 años y los códigos, claro, yo tenía muchos códigos de mi abuela. Tú sabes que desde niño los códigos visuales no en Cuba. Esto. Exacto. Y sobre todo con los vecinos, vivíamos en una casa de vecindad, un solar, que hay códigos que tú no puedes hablar en altavoz, que todo era por gestos para que no lo oyera el vecino, ¿no? Bueno, yo no vivía en una casa de vecindad, pero recuerdo que era exactamente lo mismo. Sí, la casa de vecindad es la frase refinada para llamar al solar, ¿no? Por su nombre. Pero era lo mismo, ¿no? Es decir, y además los vecinos te conocían, es decir, que ellos también tendrían su lenguaje, entonces tenía que ser un lenguaje que no compartieran ellos. Claro. Sí. Era un solar muy interesante, porque yo vivía en Muralla 160 entre Cuba y San Ignacio. Inquisidora, acuérdate que eran los puestos de los chinos, sí. Que mi mamá era hija de la irlandesa con un chino. Y estaba también la calle Muralla, que era la calle de los judíos polacos, que le llamaban, a los judíos catalanes, donde habían telares, todas tiendas de textiles, imprentas. Es esa calle que tiene ese olor a anís en La Habana. Sí. Tenía, no sé Tenía, si ya ahora no sé, porque ya los olores habrán cambiado mucho, ¿no? Y después estaba el pequeño coto que le llamaba mi abuela de los irlandeses, que se ubicaba un poco en Sol. La calle Sol, ahí estaban un grupo de irlandeses que habían venido, que eran carniceros, que tenían carnicerías en La Habana Vieja. Ahí estaba su familia. Así que el medio no era el más apto, digamos, o aparentemente para la poesía, y sin embargo, ahí empezaste a escribir. Sí, no era un medio, era un medio bastante... Había gente, había maestras de escuela, era un solar que era como una torre de Babel, donde había asturianos de origen, había, irlandeses, chinos, por supuesto, gente que había venido, negros de Guanabacoa, y todo eso, y había una mezcla, ¿no? Y esa habitación, me dijiste que era una habitación, ¿era donde había vivido tu abuela siempre y tu mamá? ¿O cómo llegaron allí? Si eso es una pregunta. Yo llegué ahí con 2 meses y medio de nacida. Yo nací en mayo del 59, y el 2 de mayo del 59, y mi madre y mi padre se divorciaron casi al mismo tiempo de yo nacer, o sea, se separaron. Y mi madre vivía con mi padre muy cerca de donde él tenía su mueblería, que era en la calle Salud. Él tenía 2 mueblerías, y el apartamentico que tenía era en la calle Estrella. Cuando se separaron, mi madre no quiso quedarse allí y se fue a vivir con mi abuela y mi tía, que vivía en una cuartería, que era el solar famoso de la calle Muralla, porque ellas limpiaban piso en la calle Conde, en La Habana Vieja. Mi tía y mi abuela limpiaban edificios. Y mi madre trabajaba en la Cafetera Nacional, que yo he puesto fotos de ella trabajando en esos chinchalitos donde se vendía el cafecito, sí, que eran de un señor que se llamaba Pepe no sé qué, ahora no me acuerdo, el dueño, que era la Cafetera Nacional, ¿no?, que le llamaban. Sí, los recuerdos que tú tienes, prácticamente casi todos son de ese... creo que lo llamaste chinchal o algo así en algún momento, no sé si usaste esa palabra u otra, dijiste algo, era una... Cuartería. Esa cuartería, exacto, esa cuartería. La calle Estrella ninguno, porque yo me fui ahí con 2 meses y medio, ya el ciclo, claro, en la cuartería de la calle Muralla yo crecí, tuve mi infancia y mi primera juventud, mi primera adolescencia. Y hasta que se cayó el solar, porque estaba en muy mal estado, nos pusieron 2 años en un albergue, en el albergue de la calle Monserrate, al lado del edificio Bacardí. Ahí había un albergue de un piso para mujeres, un piso para hombres. Las mujeres estaban con los niños. Se armaban unas fajateras con
con machete, porque claro, una mujer subía y se acostaba en la cama, eran literas, en la litera de un tipo que no era su marido y su marido llegaba, o sea, eran cosas así. Y eran espectáculos muy terribles para los niños. Entonces mi abuela habló con la taquillera del Cine Actualidades y le explicó la situación. Y ella dijo, bueno, yo lo único que puedo hacer es que vengan acá algunos niños, éramos 11 niños, con usted, con un mayor, y se pueden quedar aquí a dormir en el lunetario. Entonces yo dormí durante 2 años en el lunetario del Cine Actualidades. Entrábamos a las 6 de la tarde, cuando salíamos de la escuela veíamos todas las tandas, y cuando ella cerraba el cine le daba ya la llave a mi abuela por si pasaba algo, y nos quedábamos a dormir en el lunetario. Y ahí hacíamos las tareas y todo, y fue una experiencia que yo no recuerdo. A ver, cuando eres niño, todos esos desastres y tragedias, pues tú lo asumes como si fuera normal, ¿no? Esto es la vida, pues hay que vivir y punto, ¿no? Lo que sí fue muy doloroso, porque en aquel cuarto teníamos un perro. Mi abuela ya se había convertido a la santería, bueno, convertido no, ya era santera, y toda la cosa céltica de las 9 olas y todo eso, sí, de las Astarte y todo eso, lo transmutó, lo mudó a la santería, y bueno. Y entonces ahí teníamos un perro, Coqui, teníamos 2 gatos, teníamos palomas arriba en jaulas, teníamos canarios, teníamos un gallo que se llamaba Solito porque picaba, que no tenías una idea, había que dejarlo solo. El altar de la Santa Bárbara, que era su santo, teníamos el eleguá en la entrada del cuarto, el juego de cuarto de mi madre de cuando se casó con mi padre. En la cama dormíamos mi abuela, mami y yo en el medio. Había un catre para mi primo y un catre para mi tía, todo eso atravesado. Se recogía y se metía debajo de la cama por el día. Y el baño era colectivo afuera, por supuesto había un rescabuchador que había que estar cuidándose todo el rato de él. Y es decir, uno que se fijaba. Se subía así por arriba del baño, había abierto unos huecos, y por ahí miraba todo el que las mujeres entraban a bañarse en el baño colectivo, y él al momento salía se colaba por un hueco que había hecho. Y ahí tenía su lugar para rescabuchar. Su parapeto. Y no tuvo problemas nunca. Sí, mi abuela le gritaba, oye, que ya está. Y cuando estábamos bañando, yo me bañaba con mi abuela casi siempre, ¿no? Y se armaba la escandalera. Pero entonces lo que sucedió, como el edificio estaba muy mal en las condiciones, hubo, no me acuerdo qué ciclón, una cantidad de aguaceros enormes. A nosotros no nos dejaban entrar normalmente, nos llevaban la comida allí, pero a mi abuela no le gustaba el jurel. Daban un jurel con un arroz amarillo, no le gustaba. Y entonces nos escapábamos y entrábamos escondidos en el solar, y ella hacía la comidita escondida y ahí comía. Y ese día hizo arroz y huevo, y me puso el plato con el arroz y huevo, y de pronto en el huevo empezó a caer una arenilla del techo. Y ella vio la arenilla, miró el plato, y ella lo único estaban todos esos animales dentro, claro. Y ella lo único que atinó fue a cogerme por la mano, alarme, cogió una cosa que estaba en el altar de la Santa Bárbara, que después me di cuenta que era su protección, su dinero, su cartera, y corrimos escaleras abajo, y saliendo se cayó todo así por dentro, quedó la fachada. Una implosión Sí, se cayó. Y eso para mí es lo que yo guardo como en mi infancia, lo más terrible de mi infancia. Porque claro, yo estaba muy cerca de esos animales, eran mis animales, ¿Y era tu hogar también? Era mi casa, pero para mí como aquello era un cuarto, mi casa era ese cuarto, pero yo era una niña de la calle, porque era salía mucho a la calle, pandillera, porque no tenía dónde jugar. Entonces mi abuela me decía, vayan los dos para la calle, para que nos dejen un rato en paz, para ellas poder hablar. Entonces mi primo y yo nos íbamos al Parque Habana, y ahí nos reuníamos con los niños que también estaban en lo mismo, porque por ahí había muchos solares en la época, ¿no? Y para mí el Parque Habana era como el patio de mi casa, ¿no? Pero perder a los animales sí fue muy duro, porque yo los tenía todos, yo los conocía, todos los canarios tenían sus nombres, era mi mundo, mi mundo.
de esa experiencia está recogida tanto en tu poesía. Sí, está recogida sobre todo de manera clara en La Habana Mon Amour, donde yo cuento en un capítulo lo que sucedió, pero lo he contado otras veces en otro. Hay un poema también que cuento de manera metafórica, ¿no? Donde embellezco un poco el acontecimiento. Sí. Pero digo, la emotividad o el sentimiento ese de pérdida, está disperso, pero está disperso en toda tu obra, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, mi obra es una obra que yo he querido centrar en la pérdida, el deseo, la libertad y el arte. Esos son tú sabes que yo tengo muchas experiencias con pintores, con artistas. Para mí el arte es muy importante en la obra. A veces estoy escribiendo, por ejemplo, algo en esta misma última novela, La salvaje inocencia. Esta es la que salió con Verbo en España, y en Francia salió con Artaud Flammarion, traducida al francés. Y yo estoy describiendo una escena amorosa, una escena de deseo, sexualidad y todo eso, y en realidad estoy describiendo, pero con la referencia a un cuadro que he visto en el Louvre, que de un desnudo. O sea, no es precisamente mi cuerpo, el cuerpo de una mujer que yo conozca, no. Cuando digo una mujer que conozca, por ejemplo, mi madre, que mi madre cuando llegaba al trabajo se quitaba toda la ropa y andaba en cuera delante de todo el mundo en la casa. Y entonces ese tipo de cosas la gente piensa que tiene que ver con mi vida, y en realidad tiene que ver con el arte, tiene que ver con lo que yo he vivido del arte. Y tienes también un autor, un novelista, no me preciso el nombre, en el Museo del Louvre, ¿no? Tienes esa obra, y tienes también... Sí, una novelista en el Museo del Louvre. Una novelista en el Museo del Louvre, y tienes también, por la que ganaste el premio Sorín, que sigue siendo una de mis favoritas, La mujer que llora. La mujer que llora. La cazadora de astros, con Remedios Varo. Exactamente, que la figura de Remedios Varo es la que, digamos, La mujer que llora es Dora Maar y Picasso. Ahora escribí el Museo del Gran Palais hizo una gran retrospectiva sobre Paul Gauguin. Y entonces me pidieron, ellos hacen siempre un texto de ficción sobre la obra del pintor. Y me pidieron ese texto, me hice una noveleta que se llama Y la tierra de sus cuerpos, basado en un cuadro de él que se llama Y el oro de sus cuerpos, que es mi cuadro preferido de Gauguin. Y esa pequeña noveleta de pronto la retomé, empezó a crecer, empezó a crecer, y ha devenido una novela que todavía no he publicado, que se llama Paul, porque está la relación de él con Van Gogh, que era una relación bien difícil, compleja y bonita también. La relación con Sophie Met, su mujer danesa, o Met Sophie, y la relación con todas estas niñas de Atuona, de las Islas Marquesas, que fue el final de su vida, ¿no? Ya. Tienes una novela que hasta ahora, ¿no? Porque por supuesto sigues escribiendo y vas a seguir escribiendo muchísimo más. Pero hasta ahora tienes un título así o una novela que te resulte particularmente atractiva o querida. De mis libros, pues yo creo que Querido primer novio es una novela donde yo trabajé mucho el lenguaje. Yo quería que la novela estuviera tejida como los 5 tapices de la Dama con Unicornio del Museo Cluny. Yo estuve muchos meses delante de esos 5 tapices, que son 6 tapices, porque son los 5 sentidos, cada tapiz es un sentido, y el último se llama A mi solo deseo, donde se reúnen los 5 sentidos, y por eso son 6 tapices. Y yo quería que la novela tuviera esa técnica de tejido medieval en el lenguaje. Y por eso es muy difícil, pero tú que escribes y que también eres... yo quizás he cometido el error de
de como decía mi de como decía mi madre, no, estás asencillando eso. Yo no sé dónde ella sacó. Pero qué bonita. Lo bonita de coger el verbo de la palabra sencillo y convertirlo en verbo. Bueno. Ay, no asencilles, niña. Y yo me he asencillado un poco, como decía mi madre. Que simplificar. Sí. Para ella simplificar era muy culto. Y era otra cosa. Era otra definitivamente, cosa. Ahora que esto era sencillar. Sí, sí. Y entonces, y ella es habanera, o sea, nació en Santa Clara, pero con 12 años fue para La Habana. Y entonces, eso de asencillar me gustaba mucho. Y yo me he asencillado un poco, pero con Querido Primer Novio yo quería tener esa cosa barroca, ¿no? Y al mismo tiempo la cosa medieval del puntillismo medieval, ¿no? ¿Y cómo lograste eso cómo lograste bueno, esa textura? hice cada capítulo es un sentido también. La referencia es también por situaciones de los tapices, o sea, las situaciones que yo describo en la novela tienen referencia a las situaciones que tú ves en los tapices de la Dama con Unicornio. Y claro, yo incluyo una escena en el Museo Cluny para que la gente tenga la referencia de dónde sale. Entonces esa novela yo le tengo especial cariño porque me costó mucho trabajo llegar a esa complejidad con el lenguaje, y además de eso con las situaciones, porque es una novela que pudiera ser un thriller gótico también, ¿no? Y sucede entre La Habana y París, y los personajes son personajes también muy, muy extraños, no tienen que ver ni con personajes de La Habana única y específicamente, ni con personajes de París única, son una mezcla de sensaciones ellos mismos. Y por eso me gusta tanto, sí, Querido Primer Novio. ¿Siempre vuelves a La Habana? Siempre vuelvo a La Habana. Además, esta historia de Querido Primer Novio es una niña habanera que va al campo y se enamora de una niña que se llama Tierra Fortuna Munda. O sea, su primer novio es una niña. Y Tierra Fortuna Munda, todo eso ocurre en una escuela del campo. Y toda esta historia después se enlaza con lo que esta niña deviene y por qué en París, ¿no? Y por qué todo esto, porque hay una referencia a París, ¿no? Sí, es una novela compleja, sí. Yo, bueno, de todas las cosas que he leído, no creo que lo he leído todo, pero he leído una gran variedad de tu obra. Hay una, digo novelita por la extensión, no por la calidad, porque por la calidad es tremenda novela, que es El pie de mi padre. Sí. ¿Quieres comentar algo sobre esa novela? Sí, es una de mis novelas más biográficas. Eso incluso hay pasajes de esa novela que yo ahora lo he retomado en Facebook. A veces reescribo cómo fue de verdad, ¿no? Porque tú sabes que siempre cuando estás escribiendo una novela, pues te puede más la ficción que la realidad, y eso es precisamente lo que hace el misterio de la literatura, ¿no? Y es una realidad. Yo siempre, mi padre, dejamos de vernos y nos volvimos a ver, o sea, cuando yo tenía 5 años, él venía esporádicamente, me traía un cake, entonces yo bajaba las escaleras cuando era mi cumpleaños, o me lo mandaba con el que era mi padrino, y lo veía bien poco, pero después ya con 17 años retomé la relación con mi padre. Durante toda esa ausencia yo estuve buscando a mi padre, y todo el tiempo me decían que mis pies eran igualitos a los de mi padre, que eran pies gorditos, con los dedos muy parejos. Y claro, de ahí que yo sé que el título El pie de mi padre, porque el personaje siempre está buscando en los pies de los hombres que se encuentra el parecido con los suyos para ver si ese es su padre o no, ¿no? Es una historia sencilla, para utilizar la palabra que le gustaba a mi madre, pero que en realidad es una historia que yo, en la vida real es sencilla, pero que quizás retrabajé más para darle el hálito literario que... Es una joyita. Gracias. Lo es una joyita. Y mi primo, fíjate que está, que sí, es el primo que aparece en el libro. Yo a veces pensaba si el primo era una fabulación, ¿no? No, el primo era así, existía. Mi primo le clavaron una vez un clavo en la cabeza. Mi primo lo llevaron al reformatorio de Cojimar.
Y en el reformatorio de Cojima, que había muchos delincuentes, adolescentes ¿En qué delincuentes. época estamos hablando de esto? Mi primo, años 60, finales de los 60, mediados de los 60, final era un niño. Sí. Sí, es decir, no lo llevaron a Lomar porque no tenía edad para eso. No, era el reformatorio de Cojimar, porque mi primo le dio una cosa que era que dejó de respirar, o sea, mi primo no quería respirar y lo llevaron al médico y todo, él se paraba de respirar hasta que se caía en el piso, o se cogía un pañuelo y se ahorcaba, y entonces lo metieron en el reformatorio. Fue peor la cosa, porque en el reformatorio un niño le clavó, estaba durmiendo, vino con un clavo y un martillo y le clavó un clavo en la cabeza. Y por suerte, pues no le afectó nada, o sea, le sobrevivió, el clavo al sacárselo fue complicado, pero no le pasó nada. Pero eso fue una historia real, tal como yo la cuento en el libro. No, yo siempre pensé que el primo, no sé, quizás me rehacía tú sabes, a concebirlo, precisamente porque es un personaje que en sí mismo merecería un libro, ¿no? Y en igual ese que tu abuela. personaje, sí, el de mi abuela todavía no lo he escrito, pero cuando lo escriba va a ser tremendo, porque mi abuela, lo que tengo de mi abuela es, como decimos en Cuba, gestana. Además, había un escritor en potencia en ella, ¿no? Sí, claro. Y además era una resistente, o sea, todo lo que ves hoy, mi abuela era una opositora de verdad. Igual que mi abuela, sí. Increíble. Mi abuela no se callaba, había que mandarla a callar en las colas y todo. Un personaje tremendo. Y en ese personaje de mi primo, para volver al pie de mi padre, está potencialmente ese, que es el real, pero está también otro primo, que se llamaba René, que fue el que me enseñó a patinar, mayor que yo, que era de Cojimar también. Y está un poco, fíjate, aunque yo no lo tiré mucho para él, pero tiene cosas de Rami. Porque acuérdate que Rami yo lo conocí de niño, yo era ya un adolescente, él era un niño. Estás hablando del pintor Ramón Unzueta, claro. Ramón Unzueta. Sí, que murió en el 2012. 2012. Sí. Y yo me lo llevaba chiquito para Cojimar, nos escapábamos de la escuela y nos íbamos a Cojimar a nuestras aventuras ahí en Cojimar. ¿Y estos primos viven o...? A René le he perdido la pista, mi primo sí vive en Cuba con todas las dificultades que tú conoces, pero bueno, en fin, él tenía una situación bien terrible allí. ¿Estás hablando de este segundo primo o del primo que se ponía la toalla? No, del primo que se pone la toalla. Del segundo primo, René, le he perdido la pista, no sé dónde estará, y Rami murió. Ya. Es muy curioso que menciones a los primos y a Rami, que era tu amigo realmente, ¿no? Pero obviamente era mucho más. Un hermano, Rami era un hermano, Rami era todo. Rami era una persona, tú lo conociste, creo. Lo conocí, sí, pero no llegamos a... Pero tengo suyo un cuadro que sí, compré lo sé. por... Enaida. Sí, bueno, y porque tú misma me hablaste, que yo vi su obra y me gustó mucho uno de sus cuadros y lo compré. Me imagino que tendrás cosas suyas en casa. Tengo una colección muy buena, entre Enaida, Unzueta, su hermana y yo tenemos, yo creo que la mejor colección que se puede tener de Unzueta, y él era una persona de una gran cultura cinematográfica, literaria y pictórica. Ayer estábamos hablando de eso, de cómo a veces todavía hoy estás viendo un cuadro de Rami y por casualidad vas a un museo a ver una obra de Bonnard o de Jean-François Millet, que le gustaba mucho, o de Vuillard, que él también le gustaba mucho, y encuentras una referencia, fíjate la cultura, una referencia en un detalle, ni siquiera en la obra entera, en un pequeño detalle, la cultura pictórica que tenía, la cultura cinematográfica también, ¿no? Él fue quien te hizo las ilustraciones para al menos uno de tus libros dedicados a... Dos, sí, para niños, porque sí, también eres escritora de literatura para niños. Tienes ese libro que es el que yo conozco y sobre el que escribí algo en el dossier que te dedicamos en el año 2013, creo que fue el primero que hicimos. Pues a mí el libro es fabuloso y las ilustraciones de él van
fantásticamente con lo que cuentas, ¿no? ¿Cómo es que se llama el libro ahora? Están Los aretes de la luna. Los aretes de la luna. Y Luna en el cafetal. Era una serie que me pidieron sobre una niña, y claro, el modelo era mi hija Luna. Hay títulos que se han quedado sin publicar porque la editorial, al morir Rami, la editorial no quiso continuar con otro ilustrador, y verdaderamente yo tampoco. O sea, yo no tenía ya ilusiones de... Pero se ha quedado Luna en Nueva York, Luna en Tenerife, Luna en San Michel, que es el monte San Michel, y todo siempre relacionado de alguna manera con Cuba, ¿no? Yeah. Con esta niña cubana que lleva a los lugares y descubre lo que es el rascacielos en Nueva York. Los aretes de la luna además también es un guiño al bolero cubano, sí, claro, a la música cubana, a Vicentico Valdés, ¿no? Sí. Precioso. Cuentística, tu cuentística, porque también eres narradora, es decir, una narradora completa, abarcas el género cuento también. Háblanos un poco de tu cuentística. Rolando, te voy a decir sinceramente, yo creo, como creía Borges, que el cuento es el género más difícil, es un género muy, muy difícil. Hay que ser un maestro verdaderamente de la prosa para llegar con un cuento a embrujar, pero tienes cuentos a hechizar magníficos al lector. Yo no soy buena cuentista. Hay cuentos que se me dan, hay otros cuentos que se me quedan, hay otros cuentos que tú te das cuenta, al momento el lector percibe, se da cuenta, valga la redundancia, de que es el comienzo de una novela o que es la mitad de un poema, pero no es un cuento. Entonces, por ejemplo, yo que acabo de leer ese libro tuyo, que tú sabes que lo digo sinceramente y de corazón, porque tú sabes que yo no digo nada que no sienta de verdad, el libro De una mirada abarca poco tuyo, de estos relatos, que cada uno es una joyita, es una cosa perfecta, terminada. Yo no consigo eso, como el libro Confrontaciones, que hablé ayer, de José Abreu Felipe, que también son relatos, que en los dos libros hay obras maestras del cuento. Entonces, yo a eso nunca he llegado con el cuento, y eso es no es nada que no es una espina, no es un dolor, pero es algo que me deja inconforme, porque yo sé que llegar a esa perfección, yo, por ejemplo, cuando leo Borges, o cuando leo, cuentistas reconocidos, digo, pero o sea, todavía me emociona, hasta el éxtasis, ¿no? Que es lo que debe emocionar la literatura. Todavía yo eso no lo he conseguido, y me apena no haberlo logrado. Bueno, hay algunos cuentecitos que sí que me han quedado bien. Yo no estoy de acuerdo, pero con tu propia evaluación de tu cuentística, pero por otro lado, en tu novelística suele ser muy económica. Es decir, a la vez que pues ya de por sí el carácter de la novela es muy amplio, pero tú sueles ser muy sintética, tus capítulos son como pequeños cuentos. Sí, es mi impresión. Sí, yo durante muchos años estuve copiando a mano. En una época en Cuba, que tú te acuerdas, no había fotocopiadora, no había maneras de quedarse con los libros, porque el libro te lo prestaban y tú tenías que devolverlo. En una época en que no había fotocopiadora, y había fotocopiadoras en el resto del mundo. Exacto, sí. Exacto. Y además de eso, tampoco había papel, no tenías cómo copiar. Bueno, yo iba hasta una de esas imprentas que quedó media oculta en la calle Muralla, que era de los judíos. Ellos me regalaban cuadernos gordos que ellos hacían, o paquetes de hojas. Entonces, cuando me prestaban un libro, por ejemplo, Sinuel Egipcio, yo lo copié a mano completo. Y me quedé con Sinuel Egipcio copiado a mano. Paradiso de Lezama, Memorias de Adriano, esta obra de Hermann Broch sobre Virgilio, ¿cómo se llama? Una cantidad de libros que yo copié a mano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eres escritor, que en potencia te gusta escribir, quieres ser escritor, cuando empiezas a copiar, pues todo eso se te va impregnando en tu escritura, y quieres
Sí, no te puedes deshacer de eso. Y yo, mis primeros libros, yo era como muy barroca, muy, como decía un amigo mío, ay, pero qué rococó te has puesto, como muy rococó, ¿no? Y todo eso lo fui podando y limpiando con la experiencia, claro, que tú sabes que da, escribir es un ejercicio de estío, como decía Guillermo Cabrera Infante, o de hastío. Para los que no son cubanos, que vean este video, es importante, me parece a mí, reiterar que esto de copiar a mano las obras de escritores universales que por azar llegaban a nuestras manos en Cuba cuando éramos adolescentes y jóvenes, no es una exageración, no es una hipérbole. No, a veces no lo copiaba yo sola, a veces que éramos un grupo y como teníamos que devolver el libro rápido para que otros lo leyeran, cada uno copiaba un capítulo. Claro. Entonces nos quedábamos con el libro. Y lo pasábamos entonces. Pero ya era nuestro libro. O sea, y yo que pensaba que eso nada más lo hacíamos en Camagüey porque estamos tan atrasados, ¿no? En relación a La Habana. No, figúrate, estábamos en la época de los copistas japoneses o los copistas chinos, y luego, antes que los japoneses. Y luego incluso se armaban hasta... no peleas, pero entre uno, porque este tiene una letra que no hay quien la entienda, claro, o este claro. copió algo con abreviaturas y entonces ahora es muy difícil de leer y todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, sí, pero es muy curioso. Y fíjate que a mí a veces cuando yo estoy dedicando algún libro me dicen, ay, qué bonita letra tienes. Claro, sí, no es que hice líneas en la escuela, que también, que te ponían aquellas líneas, sino que además copié mucho y mejoré mucho en mi caligrafía, claro. Era una época también que la caligrafía era importante. Era importante, sí. Sí, porque uno aprendía que había que escribir con claridad, ¿no? Hasta los médicos creo que tenían mejor letra, no sé si es una falsa percepción, pero me parece que hasta los médicos tenían mejor letra. Bueno, Zoe, has hecho también cine, has escrito guiones, has recibido premios por esos guiones. Háblanos un poco de tu cinematografía. Sí. Bueno, yo siempre, como te expliqué, viví 2 años en el lunetario de un cine, dormía y vi muchas películas. Allí vi, películas coreanas que venían de Corea del Norte, películas soviéticas. Recuerdo haber visto una película soviética que duraba 6 horas. ¿Cuál es? De unas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era sobre unas paracaidistas rusas. Sí. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Ahora yo no me acuerdo tampoco, pero sí, por eso, por lo de las 6 horas. Que a mí me encantó, pero nadie le gustaba, a mí me encantaban esas mujeres tirándose de paracaídas y todo eso, y en una época dije, pues eso es lo que quiero ser, paracaidista. Pero también vi Las señoritas de Rochefort, que la vi como 60 y pico de veces, y por eso me gustaban y me siguen gustando los sombreros y los colores, esos pasteles de Las señoritas de Rochefort, de Jacques Demy. O los parapluies, los paraguas de Cherbourg, o así, también alguno que otra película francesa que se colaba en los negocios. Italianas también, me imagino. Italianas. Y entonces el gusto por el cine empezó por ahí y por mi amistad también desde niña, adolescente, con Ramón Unzueta y con Enaida Unzueta, porque los tres nos reuníamos a recortar de viejas revistas que buscábamos en los basureros, fotos de Bette Davis, de Joan Crawford, de Marilyn Monroe, de Marlene Dietrich, y hacíamos una cosa que se llamaba el álbum. El álbum era ver quién tenía más fotos de nuestras actrices, ¿no? Rami era Bette Davis, Ena era Joan Crawford, yo era Marilyn o Marlene. Marlene, después mi pasión por Marlene vino más tarde, pero Marilyn era en aquella época. Comprábamos las fotos, que les robábamos el dinero que nos daban los padres de nosotros para comer, en la lluvia de oro, o en los tallarines, así, o en las pizzerías. No comíamos y guardábamos ese dinero para comprar fotos que nos vendían de esas actrices. Personas, ¿no? que conservaban esas fotos. Que las vendían. Había un librero de libros viejos en la calle de San Lázaro, que él tenía una loma. Tú entrabas en su casa y la sala estaba llena de libros, una loma, no había mueble, una loma de libros, y tú te metías a bucear libros ahí, y él también vendía fotos y vendía discos, portadas de discos también. Entonces ahí empezó tu pasión por el cine. Y ahí empezó mi pasión por el cine, y claro, la primera película que dirigí fue una que hice con Rami, que es un corto de un cuento mío,
que es un muchacho, ella va al desierto y se encuentra con un cubano allí, y ese cubano, y la actuamos Rami y yo la he puesto está en YouTube. ¿Cómo se llama? El cazador de dunas. Es un pequeño cuento que no me quedó tan bueno, pero me quedó mejor el cuento en el cine. Y el cazador de dunas. Y yo te lo voy a mandar con el enlace a YouTube. Y estamos, Rami y yo actuamos, y está Luna pequeñita que también actúa, porque el personaje que hago yo llega con su niña a un lugar desierto y se encuentra con este pintor que lo ha conocido de toda la vida, que está pintando en el desierto, ¿no? Camellos. ¿Hay alguna anticipación en eso de tu propia experiencia de vida? Sí, porque bueno, primero porque me gusta mucho viajar a estos países extraños, el desierto, siempre me ha gustado mucho, y además porque Rami, que siempre quisimos hacer una película juntos, y ese fue el momento, ¿no? ¿Esto lo hiciste estando en Cuba? No, esto lo hice ya fuera de Cuba, en el 96, sí, 97 creo que fue, en Tenerife. Filmamos en el desierto ese que hay allí. Y después hice una con Canal Plus, que ellos le pidieron a 6 escritores dirigir un corto erótico. El mío yo lo basé en la danza, en el guaguancó, que tú sabes que es bastante erótico, es una danza muy erótica cubana. Y estaba Vincent Ravallet, que estaba Lina Reyes, Virginie Despentes, Michel Houellebecq, éramos los 6 escritores y yo que dirigíamos para Canal Plus sobre ese tema, ¿no? Ya después lo que hice fue más bien la producción con Ricardo Vega, el que era mi esposo, y que él dirigió videoartes sobre pintores cubanos en el exilio. Roberto García York, Guido Ginás, Agustín Fernández, Gina Pellón. Hay como 13 o 14 documentales, videoartes más bien. ¿Pero los producías tú? Yo lo producía, sí. Y creamos una productora que se llamaba Lunáticas Production. Y produje yo y él montó un documental que a mí me parece que es muy importante, que se llama Fidel Castro, que es la historia tal como nos la contaron a nosotros a través de los discursos de Fidel Castro. Fidel Castro, ¿por qué? Porque él al inicio en el micrófono ponía la palabra fiel. Ajá, sí. Y entonces, y también porque la película él aparece fiel a sí mismo, con sus mentiras, con sus distorsiones de la historia, de la realidad, su egolatría desbordante. Entonces, la película empieza con una dedicatoria que dice a Tisluna: te lo cuento como nos los contaron a nosotros, o sea, a nuestra hija, tal como a nosotros nos los contaron a través de este personaje maléfico, ¿no? ¿Alguna relación entre eso y quiero volver? Y la ficción Fidel, claro, sí, mi libro sobre Castro. Esta película, incluso mi libro sale con la película, con un CD. La única relación es esa, que mientras Ricardo Vega estaba haciendo ese montaje, yo también estaba escribiendo otra cosa diferente sobre el tiranozuelo, que todo el mundo ha creído que se trataba de alguna cosa grande, y en realidad era un inventico de basureta, un inventico de él mismo, desde que le pidió aquellos $5, creo que fueron a Roosevelt, que le escribió una carta. $10. $10. El inventico de este personaje. Mándeme $10 y yo las minas de cobre. Le facilitaré todo. El acceso a las minas de cobre. De vender. Y estaba tratando de engañar y era un niño. Él ya era un niño, estaba engañando al presidente de los Estados Unidos y vendiendo el país, además. Sí. Un país que ya él se creía a esa edad que era de él, ¿no? Entonces, esa es la historia de estos ensayos. Y por su lado, Ricardo Vega era más bien de contarle a Luna cómo nos habían contado a nosotros a través de él, con sus mismas palabras, sin poner ningún comentario añadido,
sino que él mismo se definía con sus contradicciones, mentiras, inventos y toda esa gestualidad altisonante, ¿no? Y cuando todo esto terminó, yo le propuse a la editorial, a Gallimard, le dije, mire, existe este documental por si ustedes quieren añadirlo al libro, porque son dos materiales que se complementan. Y efectivamente así fue. El libro salió en España y en Francia con el disco. Aquí en Estados Unidos no, porque la editorial HarperCollins que lo publicó no quiso hacerlo, porque le temía a las imágenes. A pesar que nosotros teníamos el derecho a la imagen, porque Ricardo había sacado esas imágenes de manera muy hábil del ICAI con un permiso indefinido, ¿no? para el uso de las imágenes. Ya. Bueno, volvamos entonces o continuemos la conversación sobre tu participación como guionista y demás. ¿Ganaste algún, yo no estoy muy seguro, pero ganaste algún premio o algo así con un primer guión en el Festival de Cine de La Habana? Fue muy complejo esa historia porque eso trajo largo de contar además. Era un guión, antes de Fresa y Chocolate, se hizo esta película. La película de del homosexual, de Tomás Gutiérrez Alea, donde el cuento de Zenel Paz y tratan de pasar gato por liebre. Exacto. En fin, okay. Antes de esa película ya yo había ganado ese guión, o sea, incluso yo soy una de las que estoy en el jurado que le da el premio al guión de Zenel Paz. Entonces, cuando yo presento este guión, que se llama Vidas Paralelas, que es la historia de un homosexual que está en New Jersey, que quiere regresar a Cuba. Es un personaje real, que nosotros conocimos. Y un personaje que está en La Habana, en el Boulevard de San Rafael, que es todo lo contrario, es un guaposo, cheo, esto, lo otro, que se quiere largar de Cuba. Entonces vas a estar viendo siempre, el guión yo lo construí de forma... tiene una frase de Plutarco, de las vidas paralelas y en relación a la patria. Y yo lo construí de manera que se viera la historia de la acera de la izquierda fuera el Boulevard de San Rafael y la acera de la derecha el Boulevard de Bergen Line en New Jersey. Y cada vez que uno de estos personajes quiere cruzar la calle, no puede, algo se lo impide. Un policía que le dice al tipo de Bergen Line, no cruces ahora que hay un problema ahí enfrente. El otro que va a cruzar para la otra acera, pero tampoco puede, por una razón u otra. Y solo al final, la película transcurre en un día de estos dos personajes, que los dos están tramitando durante ese día, uno regresar a Cuba y el otro largarse del país. O sea, conoce una española en el Boulevard de San Rafael, al momento le dispara para ver si ella se quiere casar con él para irse, todo ese tipo de cosas. Y el otro tratando de regresar. Tiene una historia compleja porque él, siendo homosexual, se ha tenido que casar para entonces que la familia no sepa, todo ese tipo de cosas que existió en una época en el homosexual cubano, ¿no? En la historia del homosexual cubano. Entonces, al final de la película es como único, vas a ver un plano general donde la calle está construida por efectos especiales, es una sola calle, pero en una acera hay calor, una iluminación cálida, esto, lo otro, y la otra acera está nevada. Y este personaje del Boulevard de San Rafael se viene acercando hacia nosotros, hacia el espectador, y el otro se va alejando, y en un momento se cruzan, y es cuando únicos se miran, y uno le dice al otro, el guaposo le dice, ¿y qué? No, el homosexual le dice al guaposo, ¿y qué? Y este le responde, aquí. Y ese es el fin de la película. Bueno, ¿para qué contarte? Llamaron al director del Festival de Cine, que en aquel momento era Pastor Vega, que después quiso hacer la película y la hizo. La seguridad del Estado, me llamaron a mí, yo tuve que hacerle una carta renunciando, como renuncia al premio, en contra de mi voluntad. Una carta también, me pidieron, como lo cómico fue que al mismo tiempo que yo hice la carta, yo hablé con el que era el director de Televisión Española, que era el que daba el premio, y eran $25,000.
y le dije, me ha pasado esto. En una noche de en medio del festival lo cité en el hotel, en los bajos del Foxa, y le dije, me ha pasado esto y me han pedido que haga esta carta de renuncia. Y él me dijo, haz la carta de renuncia. Televisión Española va a hacer una carta pidiendo que tú no renuncies al premio. Al verse ellos en esa situación, pues entonces no cedieron ante Televisión Española porque era mucho dinero que perdían. Date cuenta que Televisión Española coproducía. Pero el dinero debía ser tuyo, ¿no? Espérate, eso fue otra parte. Esto era solamente para que la película no se hiciera, porque había un homosexual en la película, porque esto fue antes de Fresa y Chocolate, y porque había un tipo que se quería largar del país. Y entonces, y porque había lo que más le molestó fue un momentico en que la madre del personaje de allá recibe una carta fíjate tú qué tontería, de New Jersey, precisamente, y se la lleva escondida a su hijo, y él le dice, mamá, no me traigas esta carta aquí por tu madre, tú no ves que me estás perjudicando, y ella le dice, oye, no comas más mierda, que a la larga todos nos vamos a dar cuenta que los cubanos somos lo mismo aquí, allá, que acullá. En una época en que tú no podías decir que los cubanos de afuera, que se habían ido, eran lo mismo que los cubanos de dentro. Ya no, ya eso. Pero fíjate, eso fue lo que más le molestó. No se había oficializado el permiso para que se pudiera decir Fidel eso. Castro, que ya había leído el guión, entre tanto. Entonces, cuando Televisión Española hace esto, pues por supuesto lo que me piden seguidamente es que yo renuncie al premio en metálico y lo done a las milicias de tropas territoriales. Eso se lo hicieron a Vargas Llosa años antes. Entonces yo dije que yo no iba a donar el premio. Le hice una carta a Fidel Castro es una carta que me pidieron la gente del ICAE, esta carta diciendo que tú renuncias al premio. Entonces yo hice una carta con todo lo contrario, que yo no renunciaba al premio, que yo no iba a dar el premio, pero que yo lo que daba, renunciaba el premio en favor de que la película se hiciera. Los $25,000 los donaba a la realización de la película. Y así fue como, entre comillas, los jodí, porque ellos ya no podían decir que no. Sí. ¿Y dónde se hizo la película? La película no se pudo filmar aquí porque el Departamento del Tesoro lo impidió, lo que era lógico y normal. Entonces ya se había previsto hacerlo en Chacao, en Venezuela. Hicieron una calle muy parecida a Bergen Line, la reconstruyeron toda porque Venezuela era coproductora también de la película. Era España, Venezuela y Cuba. Y la parte del Boulevard San Rafael se hizo en el Boulevard San Rafael, que incluso una de los planos finales de la película aparece Lucrecia, la cantante, cuando todavía estaba en el grupo Anacaona, que es ella la que está, se aparece el grupo Anacaona como que son las que están en aquel tugurio que había, que devino un tugurio, pero que no lo era en los años 50, que estaba al lado del Teatro Lorca, en los Bajos. Sí, recuerdo. Donde se presentó Meme Solís, cuando le cambiaron el nombre, le pusieron José Manuel Solís, y todo eso años antes, ¿no? Exacto. Sí, entonces ese lugar era muy bueno para filmar, y ahí se filmó ese momento donde él por fin le dice a la española que lo que quiere es irse del país, que se case con él, y toda esa historia. Y entonces las que están tocando, que es muy bonito porque está Lucrecia tan jovencita, una niñita, ahí cantando, ¿no? Con el grupo Anacaona. Bueno, eso fue el guión. Después escribí otro guión, Desequilibrio, que no me lo aprobaron en el ICAI. Después, imagínate, después de eso ya caí en desgracia, como se solía decir allí, ¿no? Porque el guión Desequilibrio, que lo iba a dirigir Mario Crespo, que ahora tuvo que irse de Venezuela para Madrid, era la historia de un poco mi historia, pero ya de una mujer, ¿no? De una joven, pero que a mí me pasó cuando niña, de una mujer que vivía, una joven que vivía en las azoteas de La Habana. Y como yo tenía palomas, acuérdate que la gente que tenía palomas en Cuba vivía mucho tiempo en las azoteas, porque se mandaban palomas de un palomar a otro.
Entonces esa historia, bueno, esa historia también me la tumbaron, no me la tumbaron se llamaba Desequilibrio, porque, claro, el personaje todo era una metáfora de que había que vivir en otro nivel para poder no vivir en esa realidad, ¿no? Yeah. Que es también el tema de mi novela Sangre Azul, o sea, de la irrealidad como opción, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, Zoe, quiero que hablemos también un poco de tu experiencia como bloguera. Tienes un blog que haces sistemáticamente, que no sé cómo lo haces porque eso te debe consumir una cantidad de tiempo enorme, y sigues escribiendo para periódicos además, te publican alrededor del mundo, pero ese blog tuyo es muy importante por muchas razones, ¿no? Se llama Libertad y Vida. Verdad y Vida. Verdad y Vida. Libertad, verdad y vida. Libertad, verdad y vida, ok. No sé por qué se me fue la... Se llamaba Libertad y Vida. Inicialmente. Que tenía que ver con el movimiento cristiano Liberación y la frase que siempre decía Osvaldo Paya, libertad y vida, ¿no? Ajá, pero le has cambiado. Por lo de patria o muerte. Ajá, ya. En contraposición a patria y muerte. Pero yo en verdad puse verdad por todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos en relación a Cuba, la oposición y todo eso. Porque yo creo que nosotros tenemos que ya empezar a enfrentar las cosas con la verdad y no imitar al régimen, mentir como mismo ha mentido el régimen. No digo nosotros, sino la oposición, ¿no? Y yo creo que eso debe ser fundamental para poder salir adelante con esta historia que lleva ya 60 años de oscuridad, de ocultismo, de mentiras y de trastiendas, ¿no? Sí. No es mira, es un blog por el formato, pero en realidad es como un poco como lo que ha hecho, es una página como la que ha hecho Arturo Pérez Reverte u otros en España, en Europa, donde uno pone lo que le interesa de los demás, lo de uno. A veces escribo, a veces no tengo tiempo para escribir, últimamente eso es lo que me pasa, pero yo me levanto muy temprano, hago el blog, que es lo primero que lo hago verdaderamente en 15 minutos, cuando tengo ya todo pensado, y a mí me ayuda mucho la soledad, porque la gente se queja mucho de la soledad, pero yo soy un amante de la soledad. En mi soledad, estoy pensando, tengo muchas ideas todo el rato, y esas ideas las voy acomodando en mi mente y las voy realizando durante el día, ¿no? Y por eso trabajo, yo creo que me rinde tanto el día, porque yo cuando oigo la música que quiero oír es la música que ya llevo mucho tiempo pensando que quiero oír. Cuando voy a una exposición, por ejemplo, a una exposición de Pierre Bonnard, que es la que está ahora en Londres, gran retrospectiva de Pierre Bonnard, pues ya sé por lo que han ido publicando, pues lo que quiero ir a ver, ¿no? De Pierre Bonnard, porque ha habido otras que ya he visto, ¿no? Tengo muchos libros de Pierre Bonnard, uno de mis pintores predilectos. La soledad me ayuda mucho a organizarme, a concretizar mis proyectos. Durante el día yo estoy pensando en múltiples cosas. No hay nada perfecto, no hay la perfección, no existe la perfección, pero bueno, me ayuda a construir mi agenda para yo poder organizarme a hacer, pues como te decía, el blog muy temprano, después mi trabajo durante el día, si es escribir sobre lo que el proyecto que estoy escribiendo, o sencillamente si tengo que ir a alguna reunión o algún encuentro o algún viaje. Y en los viajes también me organizo mucho, porque yo no soy de estar, por ejemplo, cuando voy a un salón del libro o algo, no, cuando hago la lectura con los que tengo que hacerlo, me reúno con una cena o lo que haya que hacer, pero inmediatamente regreso a la habitación a trabajar. Yeah. Y la soledad me acompaña. Pero el blog, digamos, es también como un montaje cinematográfico. Sí, en la construcción yo he querido que sea así. Escogí un tema, como le dicen en WordPress, que son ventanas, son pantallitas que te van dando la información, que tú abres y te van dando la información. Ya, entonces lo vas montando así. Bueno, Zoe, podríamos estar hablando
infinitamente contigo, además. Y de hecho, además, nosotros que es cuando tan nos grato ponemos hablar. a conversar, muchas gracias, nos ponemos a hablar y realmente no tenemos para cuándo acabar. Pero bueno, te quiero dar las gracias porque había estado persiguiendo esta oportunidad y realmente se me hace muy difícil porque estás en París y, en fin, yo estoy acá. Aunque nos hemos visto por allá, pero claro, no es lo mismo. Entonces, esto me dio la oportunidad perfecta de que conversáramos. Viniste en esta ocasión particularmente por una convocatoria que hizo el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, pero que fue idea tuya realmente. Sí, yo dije anoche que era una idea mía, pero que a cualquiera se le hubiera podido ocurrir. Lo que yo quería hacer, que no sé si lo expliqué bien anoche, era celebrar de alguna manera la resistencia de 60 años en contra de aquella tiranía de escritores y también de presos políticos que habían tenido una relación importante con la cultura y con la escritura, como explicó Ángel de Fana, ¿no? O sea, todo lo que se había hecho, incluso dentro de las cárceles, los libros escritos dentro de las cárceles estuviera representado, y los escritores que también habían resistido con su obra y con su vida, que habían sido perseguidos, que habían sido parametrados, censurados, que estuviera por ahí al menos una representación unida, y que esa representación pues mostrara al público lo que ha sido estos 60 años de resistencia a través de la cultura y a través de la vida y de la política también, ¿no? Por eso dije que no sé si se dieron cuenta de la noche de las 3P famosa aquella, ¿no? Pero que aquella anoche fue poesía, presidio y patria, ¿no? Porque la patria estuvo muy, muy presente anoche. Y se llamó del exilio a la nación, y yo tuve que explicar que se trataba, en mi caso particular, de la nación única y exclusivamente existente en el exilio, porque la nación se perdió con aquella tiranía, y a mi juicio donde único existe la nación cubana es en el exilio. Fuera de Cuba, realmente. Fuera de Cuba. Sí, sí. Bueno, Zoe, gracias. Gracias a ti.